Antes de que la historia comience de verdad, dime algo en los comentarios. ¿De qué ciudad me estás mirando? A veces ese detalle sencillo, una ciudad, un barrio, una esquina del mundo, nos recuerda que no estamos solos, que allá afuera hay otras personas respirando con el mismo cansancio, cargando heridas parecidas, buscando un poco de paz en tiempos que parecen hechos para rompernos. Why Horace, déjame preguntarte algo. ¿Con una imagen cotidiana que duele? ¿Y si el orgullo costara un amor? ¿Pagarías ese precio, aunque después te quedaras abrazando una almohada fría, escuchando el reloj como si fuera un juez? La lluvia caía sin ganas, fina, insistente, como si el cielo también estuviera agotado. No era una tormenta ruidosa, era un llanto largo y silencioso sobre una ciudad que, de noche, se vuelve más cruel con los que no tienen a dónde ir. Las luces de los faroles se estiraban en los charcos, formando líneas amarillas que temblaban cada vez que un auto pasaba lejos. Isabella corría descalza por callejones húmedos, y el agua sucia le salpicaba las pantorrillas. El asfalto estaba helado y áspero. Cada paso era una punzada. Cada respiración era una promesa rota. Su maquillaje se había rendido. Primero el delineador corrido le manchaba las mejillas, y la base se mezclaba con lágrimas y lluvia, hasta convertir su rostro en una prueba viva de que esa noche no había glamour, ni excusas bonitas, ni fuerzas para fingir que estaba bien. El corazón le golpeaba tan fuerte que parecía querer salírsele por la garganta. Sentía el pecho apretado, como si una mano invisible la estrangulara por dentro. Y, aún así, seguía, porque cuando una mujer huye de una casa donde ya no hay amor sino miedo, el cuerpo aprende un instinto simple en correr, es respirar. Detrás de ella, voces masculinas rompían el silencio con una violencia que no necesitaba gritar insultos para ser amenaza. Isabella, la llamaban, una y otra vez, como si su nombre fuera una cuerda atada al cuello. No era un vuelve con cariño, era un regresar con castigo. Se escuchaban pasos acelerados, una tapa de basura golpeando el suelo, una risa seca que no tenía humor, y el sonido de un encendedor que se prendía como si el peligro pudiera tomarse el tiempo de fumar mientras la perseguía. La ciudad parecía contener el aliento, indiferente. Isabella apretó contra su pecho una cartera pequeña. No llevaba joyas ni dinero, llevaba lo mínimo, lo desesperado aún, teléfono con la batería agonizando, una llave que ya no abría ninguna puerta segura, una foto doblada de su madre, una foto antigua, con la sonrisa de alguien que creyó que el mundo podía ser bueno, y un rosario diminuto que había encontrado una vez en la cómoda, olvidado, como si la fe también se cansara de esperar. El rosario se le clavaba en la palma, pero ella lo agradecía. Ese dolor pequeño era mejor que el dolor grande que venía detrás. Cuando dobló una esquina, el irra cambio, olía a metal mojado y a pan viejo, como si una panadería cerrada aún guardara el aroma de lo que fue alimento, y ahora era recuerdo. A lo lejos, un perro ladró. Cerca, una ventana se cerró de golpe. La gente no quería ver, o quizá ya había visto demasiado. Isabella entendía esa cobardía, porque también había sido cobarde con su propio sufrimiento. Había pasado meses diciéndose que Bruno no era tan malo, que solo se enojaba, que se le iba a pasar. Había aprendido a medir sus palabras, a caminar en puntas, a sonreír en cenas donde el silencio pesaba más que la vajilla. Había aprendido a vivir con un hombre que confundía control con amor. Y ese aprendizaje es una cárcel lenta. No se siente como cadenas, se siente como rutina. Al principio es, ¿por qué te pones esa falda? Después es, ¿para qué vas a ver a tu amiga? Luego es, dame tu teléfono, y de pronto, ya no eres tú, sino una sombra que pide permiso para respirar. Isabella había llegado a creer que su vida era una deuda, pero esa noche, algo se irrumpió, no con un grito dramático, sino con un cansancio profundo. El cansancio de vivir tensa, el cansancio de justificar lo injustificable, el cansancio de mirar la puerta y sentir que nunca era salida. Los gritos detrás de ella se acercaron, escuchó su nombre otra vez, más cerca, y también la frase que la empujó como un golpe, en esta vez, no te escapas. Isabella se detuvo un segundo, apoyando la mano en una pared fría, para no caer. Sintió el ladrillo húmedo, su respiración era un animal asustado. Cerró los ojos y, sin teatralidad, murmuró: Dios mío, ayúdame. No pidió riqueza, no pidió venganza, pidió fuerza, pidió un camino, pidió no volver a un lugar donde su alma se estaba apagando, porque ella lo sabía con claridad dolorosa en sí. Regresaba, no perdería solo la libertad, perdería algo peor, perdería el último pedazo de amor propio, perdería la fe en que su vida podía ser distinta. Y hay pérdidas que no se ven, pero matan por dentro. Volvió a correr. Un charco le cubrió los pies, y el frío le subió por las piernas. Sentía los dedos entumecidos. En una esquina vio una avenida más iluminada, con autos y alguna gente caminando, pero también vio el peligro de ese lugar público. Allí cualquiera podía mirar, nadie iba a intervenir.
y ella no tenía fuerzas para pedir ayuda a desconocidos que tal vez llamarían a Bruno por buena voluntad. Porque en el mundo de Isabela, la buena voluntad de otros siempre llegaba tarde. Necesitaba una puerta. Entonces la vio Anne al final de una calle lateral. Detrás de árboles oscuros, se levantaba un muro alto, elegante, con un portón de hierro y una lámpara encendida encima. El brillo cálido sobre el metal parecía un faro, una mentira hermosa, una promesa que no garantizaba nada. A un lado, una cámara de seguridad giró lentamente, como un ojo. El lugar no gritaba, Refugio gritaba, y el poder, Isabela lo sabía, puede ser tan peligroso como el miedo, pero el peligro venía detrás. Y la vida, esa vida que ella todavía no quería perder, estaba delante. Se acercó al portón con el corazón golpeándole las costillas. Levantó el puño y golpeó. Una vez, and dos, and tres. Los nudillos le ardieron, y el sonido del golpe se mezcló con la lluvia. Nadie respondió al instante. Isabela golpeó otra vez, desesperada. «Por favor», susurró, no hacia una persona, sino hacia el destino. Detrás, los pasos ya estaban demasiado cerca. Isabela giró la cabeza y vio sombras al final del callejón. No distinguía rostros, pero distinguía la intención. Apretó la cartera contra el pecho, como si con eso pudiera protegerse. El portón se abrió apenas, con un sonido pesado de hierro que se deslizaba. La rendija mostró primero oscuridad, luego una figura, un guardián armado, y esa visión la heló de pies a cabeza. No era un vecino amable, no era un señor de la esquina, era un hombre que no estaba allí para ayudar a cualquiera. Isabela sintió que había tocado la puerta equivocada. «¿Qué haces aquí?», preguntó el guardia con voz seca. Isabela intentó hablar, pero la garganta se le cerró. El miedo tiene esa crueldad, te roba la voz justo cuando más la necesitas. Ella tragó saliva y, con un hilo de aire, dijo la única frase que podía decir sin derrumbarse: «No me devuelvas el no». Dijo «déjame entrar». No pidió dinero, no pidió compasión. Pidió no ser entregada. El guardia la miró con desconfianza. Isabela temblaba. Se abrazó a sí misma con los hombros encogidos, intentando ocultar el temblor, pero era imposible. El cuerpo no miente. «Hay gente buscándote», dijo el guardia, mirando por encima del hombro de Isabela hacia la calle. Su tono cambió, apenas, como si reconociera la gravedad. «Sí», respondió ella. Y esa palabra le salió llena de vergüenza, porque la vergüenza se pega a la piel cuando una huye, como si escapar fuera culpa. «Pero no lo era». El guardia llevó la mano a su auricular, murmuró algo, y el portón se abrió un poco más. Isabela dio un paso, luego otro, y sintió el suelo diferente y más limpio, más firme, como si al cruzar ese umbral hubiera entrado en otro mundo. El portón se cerró detrás de ella con un golpe final. Afuera, los gritos quedaron ahogados. Adentro, el silencio fue peor aún, silencio que no prometía salvación, solo espera. Un segundo guardia apareció, la observó de arriba a abajo. Isabela se sintió examinada, medida, catalogada, como si su miedo fuera una molestia. Y entonces, desde el interior, se escucharon pasos firmes, lentos, seguros. Pasos de alguien que no corre porque no necesita correr. La luz del vestíbulo se encendió con más fuerza, revelando una entrada amplia, mármol, cuadros oscuros, y ese tipo de orden que solo existe donde alguien impone su voluntad sobre todos. Isabela levantó la vista y lo vio, un hombre alto, de traje oscuro impecable, con el cabello peinado hacia atrás y una mirada que parecía cortar el aire. No necesitó presentarse para que el nombre le cayera encima como una sentencia. Marco de Lucan, el jefe, el mito, el susurro que en los barrios se pronuncia con miedo, el hombre del que decían que no perdonaba traiciones, el hombre al que nadie se le acercaba sin temblar. Isabela sintió que el mundo se le inclinaba. Su cuerpo, agotado, decidió rendirse justo allí. Las piernas le fallaron, y antes de que cayera al suelo, ese hombre, el más temido, la sostuvo. Su brazo la rodeó con firmeza, sin brusquedad. La tela del traje olía a madera y cuero, a algo caro y sobrio, pero lo que Isabela sintió no fue lujo, fue estabilidad. Fue el primer sostén sin golpes que su cuerpo recordaba en demasiado tiempo. La cabeza de Isabela se inclinó contra su pecho por pura debilidad, y con los labios temblando, susurró otra vez, como si esa frase fuera lo único que la mantenía viva: «Por favor, no me devuelvas». Los hombres alrededor se tensaron. Nadie entraba así. Nadie tocaba al jefe. Nadie caía en sus brazos. Pero ella no había entrado con arrogancia, había entrado con terror. Y el terror tiene un idioma que incluso los más duros entienden. Marco la miró en silencio. Sus ojos bajaron a los pies heridos de Isabela, a las marcas rojas en la piel, al maquillaje corrido, al temblor incontrolable de sus manos. Y por un instante breve, en la profundidad de esa mirada letal, hubo algo que no era crueldad, era decisión. Como si el miedo de ella hubiera golpeado una puerta dentro de él,
¿Quién eres?, preguntó Marco al fin, con voz baja, grave, controlada. Isabela intentó enderezarse, pero el cuerpo le pesaba. Isabela, dijo Ann solo. Isabela, y esa sencillez la hizo sentirse pequeña frente a aquel poder. Afuera, se oyó un golpe en el portón, una voz distante exigiendo algo. Los guardias esperaron la orden del jefe. Isabela apretó los dedos contra el abrigo que él llevaba puesto, sin darse cuenta de que estaba aferrándose a él como una niña a una manta. La vergüenza le subió al rostro, pero el miedo la sostenía. Marco no miró hacia el portón, pareció apurado. Su calma era casi aterradora. Se quitó el abrigo con un gesto lento y lo colocó sobre los hombros de Isabela, cubriéndola como quien cubre una herida. Ese gesto, tan simple, rompió una regla invisible. El jefe no se expone, el jefe no se ablanda, el jefe no protege a extraños. Y sin embargo, lo hizo. Isabela sintió el calor de la tela, y con ese calor, algo dentro de ella dejó de temblar apenas un poco. No porque confiara del todo, no porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien no la estaba mirando como problema o propiedad, la estaba mirando como persona. Marco se inclinó lo suficiente para que ella escuchara, sin que los demás escucharan demasiado. Mírame, dijo. Isabela levantó los ojos. ¿Esperaba juicio? ¿Esperaba burla? ¿Esperaba castigo? Pero no encontró nada de eso. Encontró una mirada dura. Sí, pero también una mirada que evaluaba con justicia, como si estuviera decidiendo si iba a permitir que el mundo siguiera siendo injusto con ella. El portón volvió a recibir golpes. Un guardia habló rápido en jefe. Preguntan por la chica. Marco sostuvo la mirada de Isabela un segundo más, como si ese segundo fuera un pacto silencioso. Y luego dijo, con una autoridad que dejó helado el aire, aquí no entra nadie sin mi permiso. Ana Isabela tragó saliva. No sabía si acababa de salvarse o de condenarse. Solo sabía que ya no estaba en la calle, ya no estaba bajo la lluvia, ya no estaba en manos del hombre que la había vuelto sombra. Estaba en la casa del jefe de la mafia, y el destino, sin pedirle permiso a nadie, acababa de girar. Porque hay noches en que una puerta se abre en el lugar menos esperado, y lo que decide tu vida no es la puerta, sino el valor de no volver atrás. El portón volvió a estremecerse con golpes desde afuera, como si la noche quisiera arrancarlo de sus bisagras. Las voces que perseguían a Isabela llegaban filtradas, amortiguadas por el hierro, pero igual se sentían vivas, afiladas. Decían su nombre como quien reclama una pertenencia perdida, como quien cree que el miedo es un derecho adquirido. Y, sin embargo, dentro de aquella propiedad, el aire era distinto, olía a cera pulida, a madera antigua, a un perfume sobrio que no intentaba agradar a nadie. Era el olor de un lugar donde todo estaba bajo control, incluso el silencio. Isabela seguía de pie, con el abrigo oscuro de Marco sobre los hombros. El peso de esa tela le recordaba que estaba invadiendo un mundo ajeno, un mundo que no perdona errores. Sus dedos apretaban el borde del abrigo, como si fuera una cuerda que la sostenía en un precipicio. Tenía el cabello pegado a la frente por la lluvia, y los labios pálidos. Quiso decir gracias, pero la palabra no le salía. No sabía si agradecer era seguro. No sabía que era seguro. Marco de Luca no se movía con prisa. Esa calma era, en sí misma, una forma de poder. En su rostro no había pánico ni curiosidad infantil. Había algo más inquietante en cálculo, la clase de cálculo que nace de sobrevivir. Miró hacia la dirección del portón sin girar el cuerpo, como si no necesitara ver para saber lo que ocurría. Luego volvió la vista a Isabela, examinándola con una atención que no era morbosa, sino intensa, como si la vida de ella fuera un mensaje que debía descifrar. Uno de los hombres armados, de mandíbula cuadrada y ojos fríos, dio un paso adelante. Jefe, dicen que la mujer es de Bruno Santini. ¿Quieren que se la devolvamos? La palabra decayó como una piedra en el pecho de Isabela. Una parte de ella quiso gritar que no era de nadie, que era una persona, que tenía nombre, historia, dignidad. Pero el miedo la mantuvo quieta. La indignación, a veces, se guarda para sobrevivir. Marco levantó la mano, y el hombre se cayó al instante. Ese gesto breve fue una orden, y también fue un recordatorio. En esa casa, la voz del jefe era la única voz que podía permitirse ser lenta. De Bruno, repitió Marco, y en su tono hubo una sombra de desprecio. ¿Desde cuándo Bruno cree que puede tocar mi puerta? Isabela sintió un temblor recorrerle el cuerpo. Si Marco y Bruno eran enemigos, ella se había convertido en una chispa cerca de gasolina. Quiso retroceder, pedir que la dejaran salir por otra salida, correr hasta perderse. Pero el portón ya estaba cerrado, y la calle afuera era una boca abierta. Marco la miró otra vez. «Quiero escuchar tu versión», dijo.
Isabela tragó saliva. Las palabras se le amontonaron en la garganta en el control, los gritos, las amenazas, los negocios, el miedo, pero lo que salió primero fue una frase pequeña, la verdad desnuda, de quien no tiene fuerzas para adornar. Si me devuelves, me mata. En un murmullo tenso, recorrió a los guardias. En ese mundo, la palabra mata no era exageración, era posibilidad. Marco no se inmutó, pero sus ojos se endurecieron un poco más. Dio un paso hacia Isabela y bajó la voz, como si el resto del mundo no mereciera oír esa conversación. ¿Qué hiciste para que te persigan así?, preguntó. Isabela sintió el impulso de mentir, porque mentir había sido su estrategia durante demasiado tiempo. Mentirle a su madre para que no se preocupara, mentirle a sus amigas para que no la juzgaran, mentirse a sí misma para aguantar otro día, pero algo en la mirada de Marco la detuvo. Ese hombre no era alguien a quien se pudiera engañar con facilidad, y, además, Isabela estaba cansada de sostener máscaras. No hice nada, respondió, aunque la voz le tembló un solo. Vi cosas, escuché cosas, y cuando quise irme, él decidió que yo no podía. Marco apretó la mandíbula. Por un segundo, Isabela creyó que se arrepentiría, que ordenaría entregarla para evitar problemas. En una casa como esa, una mujer desconocida podía ser solo un riesgo. Pero entonces, Marco giró ligeramente la cabeza hacia sus hombres. Cierren todas las entradas, ordenó, y que nadie vuelva a abrir ese portón sin que yo lo diga. Los guardias obedecieron con rapidez. Se escucharon cerrojos, pasos firmes, radios crepitando. Isabela sintió un golpe de alivio tan fuerte que casi le dio vergüenza. El alivio puede sentirse como debilidad cuando una ha vivido endurecida. Marco caminó hacia el interior y con una inclinación mínima de la cabeza, señaló que Isabela lo siguiera. Ella dudó. Seguirlo. Entrar más profundo en la boca del lobo, pero no tenía alternativas. Avanzó con pasos pequeños, cuidando no resbalar con el agua que goteaba de su ropa. Los pies descalzos le ardían. El piso frío le devolvía el dolor como una verdad estaba viva. El vestíbulo se abrió a un corredor amplio. Las luces, cálidas y bajas, hacían que los cuadros en las paredes parecieran observarlos. Isabela escuchó el eco de sus propios pasos y se sintió diminuta. Vio una escalera elegante, un reloj grande marcando la hora con un tic-tac severo, y una mesa con flores frescas que no tenían sentido en un lugar tan armado. Ese contraste la perturbó en belleza y amenaza, conviviendo como si fuera normal. Marco la condujo a una sala grande. Había sofás de cuero, una chimenea apagada y una ventana enorme con cortinas pesadas. En una esquina, un bar de cristal. Era un espacio diseñado para reuniones, para decisiones, para gente que no tiembla. Isabela, en cambio, temblaba. Siéntate, dijo Marco. Isabela obedeció. El sofá era demasiado grande para ella, como si estuviera hecho para tragarse a quien se siente culpable. Sus manos seguían apretando el abrigo, y sus ojos no sabían dónde posarse. Sentía el peso de las miradas de los guardias, como agujas. Marco se quedó de pie. A una distancia medida. No se sentó. No, Isabela notó ese detalle. Él no bajaba la guardia ni en su propia casa. Ese hombre vivía alerta, como si el descanso fuera un lujo que ya no se permitía. ¿Tienes familia?, preguntó de pronto. La pregunta la descolocó. Esperaba amenazas, condiciones, interrogatorio duro. Pero esa pregunta era humana. Isabela tragó saliva otra vez. Mi madre, respondió. Pero no sabe dónde estoy. No sabe nada, y prefiero que no sepa. Ya sufrió demasiado. Marco asintió despacio, como si entendiera el instinto de proteger a los que amamos incluso cuando estamos rotos. ¿Y Bruno?, preguntó. ¿Qué es exactamente para ti? Isabela bajó la mirada. La palabra novio le daba náuseas. La palabra pareja le parecía un insulto. Era alguien que decía que me amaba, respondió. Pero el amor verdadero no humilla. Y él humilla. Marco la observó con una intensidad incómoda, como si esa frase hubiera tocado algo en él. Isabela sintió el impulso de pedir perdón por hablar así en su casa, como si estuviera juzgando. Pero, por alguna razón, Marco no se ofendió. Más bien, pareció concentrarse. En ese momento, una mujer mayor entró en silencio. Traía una bandeja con una taza humeante y una toalla limpia. Su rostro no mostraba miedo, sino una serenidad firme. Se acercó a Isabela con cuidado. Toma, hija, dijo la mujer. Esto te va a calentar. Isabela levantó la vista, sorprendida. Gracias, murmuró, y la voz casi se le quebró. La mujer miró a Marco, como preguntando sin palabras si podía quedarse. Marco asintió apenas. Isabela sintió algo extraño en esa casa de hombres armados. Existía una presencia maternal, una voz que no gritaba, un gesto que no exigía. Eso la confundió más que las armas. Mi nombre es Rosa, dijo la mujer con suavidad. Y aquí, aunque parezca raro, también se cuida.
Isabela sostuvo la taza con manos temblorosas. El calor le subió por los dedos y le llegó al pecho. Tomó un sorbo. Era té de manzanilla, sencillo, familiar, y ese sabor simple le golpeó el corazón porque le recordó una cocina humilde, una mesa pequeña, la voz de su madre diciendo, poco a poco. Tudusei, acomoda. Isabela tragó saliva. No quería llorar, pero ya estaba llorando por dentro. Marco habló de nuevo. Necesito saber qué sabe Bruno que tú sabes, dijo, directo. ¿Por qué no se arriesga así? Por un capricho. A Isabela cerró los ojos un segundo. En su mente aparecieron imágenes a una puerta entreabierta, voces masculinas, un maletín, papeles, la palabra contenedor, la palabra carga, un número de cuenta. La noche en que entendió que estaba viviendo con un hombre que no solo era violento, sino peligroso para otros. Escuché nombres, confesó. Escuché fechas. Vi documentos, no todo, pero lo suficiente para que él piense que puedo hablar. ¿Y sí? ¿Puedo hablar? Pero antes quiero vivir. Marco se acercó un paso más. Isabela sintió el perfume sobrio de nuevo, y también sintió algo más. El peso de su presencia, la amenaza que podía ser si él decidía usarla contra ella. Pero Marco no alzó la voz. No invadió su espacio. Escúchame bien, dijo. En mi casa no se toca a nadie sin mi permiso. Hizo una pausa, y esa pausa fue como una pared levantándose entre Isabela y el mundo de afuera. Y yo no doy permiso para que Bruno te toque. Isabela lo miró, incrédula. ¿Por qué?, preguntó, sin poder evitarlo. ¿Por qué harías eso? Marco no respondió enseguida. Miró hacia la ventana, como si la lluvia le recordara algo. Luego dijo, con un tono más bajo, más íntimo, pero sin suavizar la dureza de su identidad. Porque Bruno cree que el miedo lo hace dueño de la gente. ¿Y yo? Yo no tolero eso. Sus ojos volvieron a Isabela. Dina, cuando una persona llega a mi puerta así, no es por juego. Rosa, en silencio, puso la toalla sobre el respaldo del sofá. Sus dedos rozaron el hombro de Isabela con un cuidado mínimo casi maternal. Isabela se estremeció. Ese contacto simple le recordó cuánto había extrañado un gesto sin amenaza. Marco giró hacia sus hombres. Quiero que revisen el perímetro, ordenó, y que nadie se atreva a traer a Bruno aquí. Si quiere hablar, hablará conmigo, no con ella. Uno de los guardias se permitió preguntar, ¿y si insiste, jefe? Marco lo miró. La sala se enfrió. Entonces aprenderá una lección que nunca aprendió. Puertas que no se fuerzan. Isabela sintió que la respiración se le acomodaba un poco. Todavía no estaba a salvo, no del todo, pero por primera vez en mucho tiempo, alguien había dicho no por ella, sin pedirle nada a cambio. Y eso, en la vida de Isabela, era casi milagroso. Marco se giró hacia ella de nuevo. Su voz se hizo más controlada, como si estuviera firmando un acuerdo invisible. Te quedarás aquí esta noche. Mañana hablaremos con calma. Pero ahora, la miró a los pies heridos. Rosa, ocúpate de sus heridas, y que le preparen una habitación. Rosa asintió. Sí, señorón. Luego miró a Isabela y le sonrió apenas. Una sonrisa cansada, de esas que han visto mucho, pero aún creen en la ternura. Vamos. Hija, despacio. Isabela se levantó con dificultad. El dolor en las plantas de los pies la hizo apretar los labios. Rosa la sostuvo del brazo con firmeza suave. Isabela dio un paso, luego otro, y mientras avanzaba por el pasillo, con el abrigo de Marco todavía sobre sus hombros, se dio cuenta de algo que le dio vértigo. A la puerta equivocada se estaba convirtiendo en su único refugio. Pero un refugio en tierra de sombras no es un hogar, es un contrato silencioso con el destino. Y esa noche, Isabela lo sintió en lo más profundo, en lo que estaba por venir. No sería fácil, porque cuando entras en la casa de un hombre, como Marco de Luca, no solo te escondes del peligro, también te acercas a una verdad capaz de cambiarte para siempre. La habitación que le asignaron a Isabela no era lujosa en exceso, pero tampoco impersonal. Había una cama amplia con sábanas claras, una lámpara de luz cálida sobre una mesita de madera y una ventana que daba a un jardín silencioso, donde los arbustos brillaban todavía húmedos por la lluvia. El cuarto olía limpio, a jabón neutro, a algo recién ordenado. Para alguien que había vivido meses con el estómago encogido, ese orden resultaba casi inquietante. Rosa cerró la puerta con cuidado, como si temiera que un ruido brusco pudiera romper la frágil calma que Isabela intentaba construir dentro de sí. Se arrodilló frente a ella y tomó sus pies con manos firmes pero suaves. Déjame ver, dijo. Isabela obedeció, avergonzada por la suciedad, por las pequeñas heridas, por la sensación de estar siendo cuidada cuando todavía no sabía si merecía cuidado. Rosa limpió los cortes con paciencia. No preguntó demasiado. No, solo dijo, como quien comparte una verdad antigua,
El cuerpo recuerda todo, pero también sabe sanar. Ana Isabella sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrada a ese tipo de palabras. En su vida reciente, el lenguaje había sido arma, no bálsamo. Cuando Rosa terminó, le dejó una jarra de agua, una pastilla para el dolor y una manta extra. Descansa, le dijo. Aquí, por esta noche, nadie te va a hacer daño. Ana Isabella quiso creerle. Se sentó en la cama y esperó a que Rosa saliera. Cuando la puerta se cerró, el silencio se volvió pesado otra vez. Un silencio distinto al de la calle. No era amenaza inmediata, pero tampoco era paz. Isabella se recostó sin quitarse del todo la ropa. El cuerpo estaba agotado, pero la mente seguía corriendo. Cada ruido lejano la hacía tensarse. Cada sombra parecía moverse. Cerró los ojos y vio el rostro de Bruno, su sonrisa torcida, la forma en que se acercaba demasiado cuando estaba enojado. Abrió los ojos de golpe, con el corazón acelerado. Se sentó, respirando hondo, y se abrazó a sí misma. En algún lugar de la casa, Marco de Luca seguía despierto. En su despacho, la luz estaba encendida. Marco se había quitado la chaqueta, pero seguía con la camisa impecable, las mangas remangadas. Sobre el escritorio había documentos, un teléfono, un vaso de whisky que no había tocado. Miraba la pantalla del móvil con el ceño fruncido. Mensajes sin responder, nombres que prefería no volver a ver. Y entre todo eso, la imagen persistente de una joven temblando bajo la lluvia. Bruno Santini murmuró para sí mismo, con desprecio. No era solo un recuerdo incómodo, era un error del pasado que regresaba con cuentas pendientes. Marco había aprendido a vivir con sus decisiones, pero no a ignorar las consecuencias. Y aquella noche, la consecuencia tenía ojos asustados y pies heridos. Uno de sus hombres llamó a la puerta. Jefe. A Marco levantó la vista. Hablan confirmado. Bruno S. dice que no se va a ir de la ciudad hasta recuperarla. A Marco soltó una risa seca. Recuperarla, como si fuera un objeto. ¿Qué hacemos?, preguntó el hombre. Marco se levantó y caminó hacia la ventana del despacho. Miró el jardín oscuro. Pensó en la regla más antigua de su mundo: no involucrar emociones, no proteger debilidades ajenas, no romper el equilibrio. Proteger a Isabella era romper todas esas reglas al mismo tiempo. Y aún así, algo dentro de él ya había decidido. No la entregamos, dijo con firmeza. Y que quede claro para todos, eso va a traer problemas, advirtió el hombre. Marco giró lentamente. Los problemas ya están aquí. La diferencia es si vamos a mirarlos de frente o a escondernos detrás de la cobardía de otro. El hombre asintió y salió. Marco se quedó solo. Se llevó la mano al pecho, justo donde, años atrás, había sentido el mismo peso, el peso de una decisión moral, en un mundo que castiga la moral. Cerró los ojos un segundo. Vio el rostro de la mujer que había amado, la que había perdido, porque él eligió tarde. Abrió los ojos con una dureza nueva. No otra vez, murmuró. A la mañana siguiente, Isabella despertó con el sonido lejano de pasos y voces bajas. Por un instante, no recordó dónde estaba. Luego, el recuerdo cayó entero sobre ella. Se sentó en la cama, con el corazón acelerado. Miró alrededor en la manta doblada, la jarra de agua intacta, la luz suave entrando por la ventana. Todo seguía en su lugar. Nadie había entrado sin permiso. Ese detalle, pequeño pero inmenso, la hizo respirar con un poco más de calma. Se lavó el rostro y se miró al espejo. El maquillaje corrido ya no estaba. Quedaba una cara cansada, sí, pero también una mirada distinta. Una mirada que por primera vez en mucho tiempo no estaba completamente derrotada. Se peinó como pudo y salió al pasillo. Rosa la esperaba con una sonrisa discreta. El desayuno está listo, dijo. ¿Y el señor Marco? Quiere hablar contigo. Cuando te sientas preparada. La palabra preparada resonó en Isabella. ¿Preparada para qué? ¿Para confesar? ¿Para negociar su seguridad? ¿Para convertirse en moneda de cambio? Aún así, asintió. Bajaron juntas las escaleras. El comedor estaba iluminado por la luz de la mañana. Una mesa larga, calf human, pan recién cortado, mermelada en pequeños frascos. Era una escena doméstica que chocaba con la imagen del hombre que gobernaba esa casa. Marco estaba sentado en uno de los extremos. Al verla se levantó. No sonrió, pero su gesto no fue hostil. Buenos días, dijo. Como si esa palabra no fuera extraña en su vida. Isabella respondió en voz baja. Se sentó con cautela. Rosa le sirvió café y se retiró, dejándolos solos. Hubo un silencio breve. Denso. Marco fue directo. Quiero que entiendas algo, dijo. Quedarte aquí no es un juego. Bruno no va a rendirse fácil, y yo no puedo prometerte que no habrá consecuencia. Isabella sostuvo la taza con ambas manos. ¿No te pedí esto?, respondió, con honestidad. ¿Si quieres que me vaya? No, la interrumpió Marco. Quiero que sepas dónde estás parada. Aquí no se miente, y aquí no se usa a nadie como escudo. Isabella respiró hondo. Entonces dime qué esperas de mí. Marco la miró con atención. La verdad, dijo, en todo lo que sepas, no para vengarme.
Para cerrar esto, Isabela dudó. Hablar significaba exponerse, pero callar había sido su condena hasta ahora. Bajó la mirada un segundo y luego habló. Le contó detalles que no había dicho la noche anterior en fechas, lugares, apodos, la forma en que Bruno se comunicaba con ciertos hombres. No lo hacía con deseo de castigo, sino con cansancio. Marco escuchaba sin interrumpir, memorizando, conectando puntos. Cuando terminó, Isabela sintió un peso menos en el pecho. Marco permaneció en silencio unos segundos. Luego asintió. Es suficiente, dijo. ¿Más de lo que imaginé? ¿Y ahora? Preguntó ella. Marco se levantó y caminó unos pasos. Ahora te quedas, respondió. Y yo me encargo de que nadie te toque. Isabela lo miró, sorprendida. Sin condiciones, Marco se detuvo. Con una sola, dijo, que no te escondas más, Anne. Aquí no eres una sombra. Esa frase la atravesó. Isabela sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero las contuvo. Gracias, dijo, con una voz que temblaba menos que antes. Marco no respondió con palabras, solo inclinó la cabeza, como aceptando algo que no quería nombrar. Más tarde, Isabela caminó por el jardín. El sol tímido iluminaba las hojas. Por primera vez en días, respiró sin mirar atrás. Aún así, sabía que el peligro no había pasado. Bruno seguía allí afuera, herido en su orgullo. Y Marco había cruzado una línea que no solía cruzar. Protegerla no era solo un gesto, era una declaración. Desde una ventana, Marco la observó. Vio cómo caminaba despacio, como alguien que reaprende a ocupar espacio. En su piso, algo se movió incómodo. No era deseo, era responsabilidad. Y la responsabilidad, para un hombre como él, era más peligrosa que cualquier bala. Porque al darle refugio, Marco de Luca había roto su regla más antigua, a nunca involucrar el corazón. Y cuando un hombre poderoso rompe sus propias reglas, el destino empieza a escribir con tinta más oscura, o más luminosa. Esa tarde, el cielo se mantuvo gris, pero ya no llovía. La humedad seguía pegada a las paredes como un recuerdo. Y en la mansión todo parecía moverse con un orden silencioso en guardias, cambiando turnos, radios murmurando códigos, puertas que se abrían y cerraban con discreción. Isabela se sentía como una visitante en un reino, donde cada gesto tenía consecuencias. Aún así, por primera vez, no se sentía invisible. El refugio no era tierno, pero era real. Rosa la llevó a una sala más pequeña, una especie de biblioteca, con estantes altos y olor a papel antiguo. Allí el silencio era distinto, menos amenazante, más profundo. En una esquina, una lámpara encendida sobre una mesa baja. Aquí puedes estar tranquila, dijo Rosa. Y su voz tuvo esa mezcla de firmeza y cariño que solo tienen las personas que han visto demasiado, pero aún eligen cuidar. Isabela se sentó en un sillón y tomó un libro al azar, sin leerlo. Sus ojos se quedaban en el mismo renglón, y su mente se iba a otra parte, a la casa que había dejado. Al sonido de las llaves de Bruno cuando entraba, a los pasos que anunciaban el peligro. Se llevó una mano al cuello, como si allí todavía estuvieran los dedos invisibles del miedo. ¡Respira!, se dijo. Anne, respira. Pero respirar no siempre basta cuando el corazón sigue en guerra. Al cabo de un rato, Marco apareció en la puerta. No entró de golpe. Tocó suavemente la madera, como si pidiera permiso. Isabela levantó la vista, sorprendida. Un hombre como él no debía tocar puertas. Un hombre como él debía entrar. Sin embargo, allí estaba, respetando un límite, y ese detalle le cambió algo por dentro. ¿Puedo?, preguntó. Marco ni Isabela sintió. Si Marco entró y cerró la puerta detrás de él. Él se quedó de pie unos segundos, observando el lugar, como si la biblioteca fuera un territorio ajeno, incluso dentro de su propia casa. Luego se acercó y se sentó frente a ella. No demasiado cerca, pero tampoco distante. Sus ojos se clavaron en los de Isabela con una seriedad que no parecía juicio sino atención. Quiero entender, dijo. No solo lo que Bruno hizo. Quiero entender por qué tú te quedaste tanto tiempo. En su tono no fue acusatorio, fue humano. Isabela sintió una punzada de vergüenza. Porque pensé que era mi culpa, confesó, sin rodeos. Porque me repetía que si yo fuera más tranquila, más dulce, más lo que él quería, entonces él cambiaría. Tragó saliva. Y porque tenía miedo de estar sola. Marco no se movió, no interrumpió. Esa quietud era una invitación a seguir, y también una prueba. ¿Se atrevería Isabela a decir lo que siempre calló? Cuando una mujer está atrapada, continuó, no lo ve como jaula al principio. Lo ve como rutina, como costumbre, como algo que se aguantan. Sus ojos se humedecieron. Me decía, Anne, solo es un mal día. Después solo es una mala racha, Anne. Y cuando me di cuenta, yo ya no era yo a Marco. Apretó la mandíbula. No dijo nada, pero Isabela vio en su mirada un brillo oscuro, una rabia contenida. Y esa rabia no le dio miedo, le dio una extraña sensación de justicia, porque por fin alguien se indignaba por ella. Y luego, siguió Isabela,
Vi lo de los documentos, bajó la voz. Bruno no solo era violento, era peligroso para todos. Había hombres que venían a la casa, hablaban de envíos en derrutas, de pagos en respiro hondo. Un día escuché que alguien dijo, sí, ella habla, se cae todo. Y entonces entendí que mi vida dependía de mi silencio. A Marco entrecerró los ojos. ¿Te amenazó con eso? Isabella sintió. Me lo dijo con una sonrisa en su voz. Se quebró un poco, como si fuera una broma. Marco se reclinó en el sillón, y por un instante pareció más cansado que peligroso. Isabella notó una sombra bajo sus ojos, como si la noche no le hubiera dado descanso. El mito del jefe de la mafia se agrietaba en detalles pequeños, en el cansancio, el silencio, la forma en que sostenía la respiración, como si cargar aire también fuera un esfuerzo. Bruno Santini, murmuró Marco, con desprecio. Siempre fue un hombre sin honor. Isabella lo miró, y se atrevió a preguntar, ¿de verdad fue tu socio? Marco tardó en responder. Se quedó mirando un punto fijo de la pared, como si allí estuviera escrita una historia que prefería no leer en voz alta. Lo fue, dijo al fin, hace años, cuando yo todavía creía que podía controlar a hombres como él. Se le endureció el gesto. Aprendí tarde que los cobardes no se controlan, se multiplican. Isabella sintió un escalofrío. Entonces, protegerme es declarar que Jajú. Marco la miró de nuevo. Sí, respondió, directo. Y aún así, lo voy a hacer en el aire. Se espesó. Isabella sintió que el pecho se le apretaba. No quería ser la razón de una guerra. Había huido precisamente para escapar de la violencia. Sus manos se juntaron, nerviosas. Marco, yo no quiero sangre, dijo, con la voz temblando. No quiero que nadie muera por mí. Marco inclinó la cabeza, como reconociendo el peso de esa petición. Yo tampoco, dijo, y esas dos palabras, dichas por él, fueron un golpe extraño, porque venían de alguien que podía ordenar lo contrario, y aún así, elegía otra ruta. Hubo un silencio más largo. Isabella miró sus propias manos. La piel tenía marcas de heridas pequeñas, y esa visión le recordó su fragilidad. No pudo evitarlo. Las lágrimas se le escaparon. No fue un llanto escandaloso, fue un llanto lento, como si el cuerpo por fin se permitiera soltar lo que había retenido por meses. Marco no se levantó enseguida. La observó con una quietud grave. Luego, con un gesto mínimo, tomó un pañuelo del bolsillo y se lo extendió. Isabella lo tomó sin mirarlo demasiado. Ese pañuelo olía a Elian, a perfume sobrio y a algo parecido a disciplina. Se secó las lágrimas. Perdón, murmuró. ¿Por qué te disculpas?, preguntó Marco. Isabella tragó saliva. Porque me siento débil. Marco la miró con dureza, pero no hacia ella, hacia la idea misma. La debilidad es humillar, dijo. La debilidad es golpear a alguien para sentirse grande. Llorar no es debilidad, es señal de que todavía estás viva. Isabel levantó la vista. Esa frase le dio un golpe de alivio, como si alguien le devolviera una verdad que le habían robado. Y sin querer, vio en Marco una sombra de algo que no entendían, como si él también hubiera llorado alguna vez, y se hubiera prohibido repetirlo. ¿Y tú?, preguntó Isabella, con una valentía que no sabía que tenía. ¿Tú sientes algo cuando ves esto? ¿O solo haces negocios con el peligro? Marco se quedó quieto. El silencio se hizo tenso, como un hilo estirado al límite. Isabella pensó que se había pasado, que había tocado una herida prohibida. Pero Marco no estalló. Bajó la mirada. Sus dedos se cerraron, lentamente, como si sostuvieran algo invisible. Yo no debería sentir, dijo al fin, con una voz más baja, más áspera, porque sentir me costó caro. Isabella contuvo el aliento. Marco se levantó y caminó hacia una vitrina pequeña en la esquina de la biblioteca. Abrió un cajón con una llave que sacó de su bolsillo. Sus manos eran firmes, pero ese gesto tenía algo de ceremonia. Sacó una cajita de terciopelo oscuro y la sostuvo unos segundos, como si pesara demasiado para ser tan pequeña. Volvió hacia Isabella y se sentó de nuevo. No abrió la cajita de inmediato. La miró como quien mira una tumba. Luego, con cuidado la abrió. Dentro, un anillo viejo, sencillo, gastado por el tiempo. No era ostentoso, no era símbolo de riqueza, sino de promesa interrumpida. Era para ella, dijo Marco, sin adornos. Isabella sintió que el corazón se le apretaba. ¿Quién? La mujer que amé, respondió Marco. A la única que me miró como si yo fuera más que un hombre. Encerró los ojos un segundo. La perdí por este mundo. No porque alguien la odiara, sino porque yo creí que podía mantenerla a salvo, mientras me hundía más. Isabella escuchó la confesión como quien escucha un trueno. No sabía qué decir. Ese hombre temido, ese hombre armado, estaba mostrando una grieta. Y esa grieta no lo hacía menos fuerte, lo hacía más humano. Yo no quiero compasión, añadió Marco, como si leyera el pensamiento de ella. No te muestro esto para que me perdones, te lo muestro para que entiendas por qué Bruno me da asco. Encerró la cajita con cuidado. Porque él usa el miedo para encadenar a Yo ya vi lo que el miedo destruye. Isabella apretó los labios. Lo siento, dijo al fin,
con sinceridad, lo siento por tu pérdida. A Marco asintió apenas, sin mirar directamente. No me salva tú. Lo siento, respondió. Pero, me recuerda que todavía hay gente que habla con verdad. La miró y tú, a pesar del terror, hablas con verdad. Isabella se estremeció. Yo no soy valiente, susurró, tan solo estoy cansada. Marco apoyó los codos en las rodillas y bajó la voz. El cansancio también es valentía, dijo, porque cuando estás cansada de la humillación, haces lo que hiciste. Ancorresen se inclinó un poco, sin invadirla, y eso cambia destinos. Isabela lo miró con ojos húmedos. En su interior, una parte todavía gritaba en cuidado. No confíes, no te engañes, pero otra parte, pequeña, recién nacida, decía algo distinto. Tal vez Dios no te trajo aquí para esconderte, sino para enseñarte que el amor no se parece al miedo. Marco se levantó y guardó la cajita en el bolsillo interno de su chaqueta. Antes de salir, se detuvo en la puerta como si dudara. Luego dijo, sin girarse del todo, Ann, esta noche dormirás tranquila. Nady te toca, hizo una pausa. Y si Bruno insiste, aprenderá que no todo se compra, ni se amenaza. Isabela se quedó sola en la biblioteca, con el pecho temblando. Miró el estante de libros sin verlos. No podía dejar de pensar en el anillo viejo, en la promesa no cumplida, en el dolor que Marco escondía bajo su traje oscuro, y se dio cuenta de algo que la asustó más que los gritos de Bruno. El refugio del enemigo estaba empezando a sentirse como un lugar donde su corazón podía sanar. Pero sanar no es simple. Sanar es elegir, día tras día, no volver al lugar que te rompió. Y esa elección, Isabella lo sabía, iba a costar. La noche cayó con una calma engañosa. No hubo lluvia ni viento. Solo ese silencio espeso que precede a los acontecimientos graves. Como si la ciudad misma supiera que algo estaba por romperse. En la mansion, las luces exteriores permanecían encendidas, dibujando sombras largas sobre el jardín. Los guardias cambiaban turnos con precisión militar. Nadie hablaba más de lo necesario. Cuando el peligro se acerca, las palabras sobran. Isabella intentó dormir, pero el cuerpo se le negaba. Se sentó en la cama, abrazando una almohada que no era suya, escuchando el latido de su propio corazón. Cada ruido lejano le tensaba los hombros. Pensó en su madre, en cómo estaría a esa hora, quizá mirando la televisión con el volumen bajo, esperando una llamada que no llegaba. La culpa apareció, punzante. Si salgo viva de esta, se prometió en silencio, voy a decir la verdad. Ya no más mentiras. En un golpe seco resonó en el portón principal. No fue fuerte, pero fue deliberado. Luego, otro, y otro más. Isabela se levantó de un salto. El miedo, viejo conocido, volvió a instalarse en su pecho. Se acercó a la puerta del cuarto y la abrió apenas. En el pasillo, vio a Rosa saliendo de su habitación, con el rostro pálido pero firme. Vuelve adentro, le dijo Rosa, en voz baja. Todo va a estar bien. Isabela negó con la cabeza. Es él. Rosa no respondió. No hacía falta. Abajo, en el vestíbulo, Marco de Luca escuchó el informe de uno de sus hombres. Es Bruno, dijo el guardia. Vino solo. Ann dice que quiere hablar al Marco. Apretó la mandíbula Ann solo. Bruno nunca estaba solo, incluso cuando lo parecía. Miró hacia la escalera, como si pudiera ver a Isabella detrás de las paredes, y en ese instante, tomó una decisión que ya venía madurando desde la noche de la huida. Que espere, ordenó. Y nadie sube, y si insiste, Marco alzó la mirada. Que aprenda a esperar. Bruno Santini permaneció frente al portón, iluminado por la lámpara exterior. Vestía caro, como siempre, pero había algo descompuesto en su postura. El orgullo herido es visible incluso en los hombres más arrogantes. Marco salió al encuentro, sin armas visibles, con las manos relajadas a los costados. El portón se abrió lo justo para que hablaran sin cruzar límites. Marco, dijo Bruno, forzando una sonrisa. No sabía que ahora recogías problemas ajenos. Marco lo miró con frialdad. No sabía que seguías llamando problema a una mujer que huye de ti. Bruno soltó una risa breve. Es un asunto privado cuando hay miedo, respondió Marco. Deja de ser privado en el silencio. Entre ellos, era un campo minado. Bruno dio un paso adelante. Devuélvemela. Y nadie sale lastimado. Marco inclinó la cabeza. Apenas. Te equivocas. Ya hay alguien lastimado. Y no va a ser ella otra vez. Bruno frunció el ceño. ¿Desde cuándo te importa? Marco sostuvo la mirada. Desde que entendí que el poder que humilla es cobardía. La conversación no duró mucho. No necesitaba durar. Bruno se fue con una amenaza velada y un rencor mal disimulado. El portón se cerró con un golpe definitivo. Marco permaneció allí unos segundos, respirando hondo, como quien acepta el peso de una guerra que no buscó, pero tampoco va a esquivar. Isabella, que había observado desde lo alto de la escalera, sintió que las piernas le temblaban. Cuando Marco entró, ella bajó 2 escalones sin darse cuenta. Rosa intentó detenerla,
pero Marco levantó la mano. Déjala, Isabella llegó hasta el último escalón. Su voz salió frágil. ¿Se fue, por ahora? Respondió Marco, la miró con atención. ¿Estás bien? Isabella asintió, aunque el miedo seguía allí. Esto es por mí, dijo, con culpa. Marco negó con la cabeza. Esto es por lo que él cree que puede hacer. Tú solo encendiste la luz en Isabella. Apretó los labios. No quiero ser una carga. Marco se acercó un paso. No invadió su espacio. No eres una carga. Eres una responsabilidad que elegí. Hizo una pausa, y no me arrepiento, esa frase quedó suspendida entre ellos. Isabella sintió que el pecho se le aflojaba y se le apretaba al mismo tiempo. No era una promesa romántica, era algo más serio, algo que implicaba riesgo real. Esa noche, Rosa preparó sopa caliente. El vapor subía despacio, como un consuelo simple. Se sentaron en la mesa Marco, Isabella y Rosa. No hubo brindis ni discurso, solo cucaras, silencio y una sensación nueva, la de estar compartiendo algo parecido a una familia improvisada. Dios provee, murmuró Rosa al servir. Marco no respondió, pero bajó la mirada con respeto. Isabella tomó un sorbo y sintió que el calor le recorría el cuerpo. Pensó que la paz, a veces, se parece a una sopa sencilla en medio del caos. Después de cenar, Marco acompañó a Isabella hasta la escalera. Esta noche, dijo, nadie sube. Yo me quedo despierto. Isabella dudó. No tienes que... Si tengo, la interrumpió con suavidad. ¿Es parte del pacto? ¿Pacto? Marco la miró con seriedad. Tú no te escondes más, y yo no miro hacia otro lado. Ann bajó la voz. Desde ahora, tu miedo es mío. En Isabella sintió un nudo en la garganta. Esa frase no la liberaba del peligro, pero la sacaba de la soledad. Subió despacio, mirando atrás una sola vez. Marco seguía allí, firme, como un guardián que no pidió ese rol, pero lo asumió. En su habitación, Isabella se arrodilló junto a la cama. No rezo largo. Solo dijo, Ann, gracias por hoy. A veces la fe no necesita palabras grandes, necesita descanso. Abajo, Marco se sentó en su despacho. Abrió un cajón y sacó el anillo viejo. Lo sostuvo en la mano, pensativo. Luego lo dejó sobre el escritorio. Miró la puerta cerrada del cuarto de Isabella en su mente y entendió algo con claridad dolorosa. Había cruzado un punto sin retorno, no por deseo, por conciencia. Cuando el peligro se acerca, el orgullo suele gritar. Pero esa noche, en esa casa, el orgullo se quedó callado, y en su lugar, nació un pacto silencioso que iba a cambiarlo todo. La madrugada se volvió densa, como si el aire hubiera perdido oxígeno. En la mansión, nadie dormía del todo. No era solo vigilancia, era intuición. Hay noches en las que el cuerpo sabe, antes que la mente, que algo va a pasar. Los guardias caminaban con pasos contenidos, revisando cámaras, mirando el perímetro, hablando por radio en susurros tensos. Marco se mantenía en el centro de todo, como una sombra firme que no necesitaba alzar la voz para ser obedecida. Isabella, arriba, intentó cerrar los ojos. Se obligó a respirar despacio, a recordar el sabor del té de manzanilla, a pensar en la sopa caliente, en la forma en que Rosa le había cubierto los pies con una manta como si fuera una hija. Pero el miedo tiene memoria, y su memoria no descansaba. Cada vez que el viento movía una rama en el jardín, Isabella se incorporaba. Cada vez que escuchaba un crujido, se le apretaba el pecho. A las 3 y algo, el sonido que llegó no fue un crujido, fue un golpe seco contra el portón, distinto al de Bruno cuando vino a hablar. Este no era un golpe para negociar, era un golpe para romper. Isabella se sentó en la cama con el corazón disparado. Escuchó otro impacto, más fuerte, luego un zumbido eléctrico, como si algo hubiera sido cortado. La luz del pasillo parpadeó una vez. Después, una cámara exterior dejó de transmitir en C. Oyó por la radio perdimos imagen que subió como una alarma por toda la casa. Marco reaccionó de inmediato. Su voz no tembló. Apagaron el sistema, dijo. No es improvisado. Admiró a sus hombres. Posiciones. Nadie sube. Protejan las salidas internas. Su mirada se endureció. Y si los ven, no disparen por orgullo. Disparen para detener. No quiero una masacre en esa orden tan clara. Marcó algo en Marco. No estaba defendiendo su casa como un territorio, sino a la persona que estaba dentro. Y proteger a una persona cambia la forma en que un hombre usa la fuerza. El tercer golpe contra el portón sonó como un trueno. El hierro vibró. Un guardia informó: traen equipo. Quieren entrar a la fuerza. Marco apretó la mandíbula. Que no pasen. Ann Isabella abrió la puerta de su cuarto apenas. En el pasillo, vio a Rosa avanzando con una linterna pequeña, el rostro tenso, pero los ojos firmes. Rosa levantó un dedo, pidiendo silencio, y se acercó. Ven conmigo, susurró. ¿Qué pasa?, preguntó Isabella, aunque ya lo sabía por el sonido. Rosa no respondió con detalles. No hacía falta. Marco dijo que si ocurría algo,
Yo te llevaba al cuarto de seguridad. Ann tomó la mano de Isabella con un gesto maternal. No mires atrás. Solo caminan. A Isabella obedeció. Bajaron por una escalera lateral, estrecha, más discreta que la principal. La linterna de Rosa dibujaba círculos de luz en las paredes. Isabella sentía el corazón en la garganta y un sabor metálico en la boca. Recordó aquella frase: esta vez no te escapas. La escuchó como eco en su mente. Cuando llegaron al corredor inferior, se oyó el primer estallido de vidrio. Un sonido agudo, cruel. Isabella se encogió en Rosa. Apretó su mano. Dios nos guard, murmuró. No como espectáculo, sino como ancla. A veces una oración es un clavo para que el alma no se caiga. Marco apareció en el corredor con 2 hombres detrás. Su camisa estaba remangada, su rostro más duro que nunca. Al ver a Isabella se acercó de inmediato. ¿Estás bien, Prigan? Isabella quiso responder sí, pero la voz le salió rota. Ah, no quiero que te pase nada. Marco la miró, como si esa preocupación fuera un peso y un regalo a la vez. Escúchame, dijo, firme, no te separas de Rosa pase lo que pase. Luego miró a Rosa Han. La llevas al cuarto interno. Cierras, Ann. No abres hasta que yo lo diga. A Rosa asintió. Isabella, sin pensarlo, agarró el brazo de Marco en ese contacto. Fue impulsivo, desesperado en Marco. Por favor. Marco bajó la mirada a su mano sobre su brazo. Sus ojos se suavizaron un segundo, lo suficiente para que Isabella viera al hombre detrás del nombre. Luego, ese segundo se fue, reemplazado por la decisión. Marco puso su mano sobre la de ella, sin apretarla fuerte. No me pidas que haga lo fácil, murmuró. Lo fácil sería entregarte. Y yo no soy cobarde. En Isabella sintió que las lágrimas le ardían. Yo no te pedí que me salves, dijo. Tal vez, respondió él, pero yo me pedí a mí mismo no repetir el pasado. Se separó con cuidado y giró hacia sus hombres. Vamos, ordenó, y se fue hacia el vestíbulo, donde el sonido de los golpes ya parecía dentro de la casa. Rosa condujo a Isabella hasta una puerta oculta tras un panel de madera. Al abrirla, apareció un cuarto pequeño, sólido, sin ventanas, con una mesa, agua, una radio interna y una cámara que mostraba parte del corredor. Era un refugio de emergencia. Rosa empujó a Isabella hacia adentro. Con firmeza. Entra, dijo. Aquí. Isabella miró el cuarto como quien mira una jaula. Se resistió. Ah, no quiero estar encerrada, susurró. Me pasé la vida encerrada en Rosa. La sostuvo por los hombros. Su mirada era cálida y severa al mismo tiempo. Hija, dijo despacio, esto no es una jaula, esto es un respiro, para que tu vida no se apague. Y con esa frase, Isabella entendió que hay encierros que destruyen y encierros que protegen. Entró en Rosa, cerró la puerta, y el clic del seguro sonó final. Isabella se quedó de pie, respirando rápido. Rosa se sentó a su lado. No estás sola, dijo. Los ruidos afuera aumentaron. Se oían pasos, órdenes, golpes. En la pequeña pantalla, Isabella vio sombras cruzando el corredor. En su estómago se hundió. Pensó en Marco. Ann, en sus manos. Ann, en su mirada, y en esa frase. Ann, desde ahora, tu miedo es mío. El miedo, ahora, se le mezclaba con una culpa nueva. Ann, la culpa de ser amada o protegida cuando una cree que no merece. La radio interna soltó chisporroteos. Voces cortadas. Entraron por el ala derecha. Han cuidado con la escalera, jefe. Están adentro. En Isabella tapó su boca con la mano para no gritar. Rosa cerró los ojos y movió los labios en una oración silenciosa. De pronto, un estruendo sacudió la puerta del cuarto. No la golpearon directo. Fue el impacto de algo cayendo cerca. Isabella se sobresaltó. Rosa la abrazó, fuerte, sin vergüenza. Ese abrazo fue simple y sagrado. No tenía armas, pero tenía corazón. Y el corazón, a veces, sostiene más que el hierro. En la pantalla, Isabella vio a Marco aparecer en el vestíbulo. Su figura era firme, pero el ambiente a su alrededor era caos. 2 hombres vestidos de negro irrumpieron por una entrada lateral. Marco se movió con rapidez, dando una orden que Isabella no escuchó. Uno de los guardias de Marco detuvo a un atacante. Otro cayó al suelo, herido. Isabella se llevó la mano a la boca. El mundo se había convertido en violencia de verdad, no en amenazas. Entonces, ocurrió algo que la dejó helada. Un atacante apuntó hacia la escalera principal. Isabella comprendió, con un golpe en el pecho, que buscaban subir, que buscaban llegar a ella. Marco lo vio también. Se movió como un rayo. Ann se interpuso. No dudó. Ann Isabella vio el instante exacto en que el cuerpo de Marco se convirtió en muro. Y en ese mismo instante se oyó un disparo sordo, amortiguado por la distancia, pero inconfundible. Isabella gritó. Su grito quedó ahogado dentro del cuarto. Rosa le apretó el brazo. Respira, le ordenó, con voz quebrada. Respira, hija. En la pantalla, Marco dio un paso atrás. Su mano fue al costado. Ann, su rostro se tensó. La camisa blanca se manchó de rojo. Primero poco, después más. Ann Isabella sintió que el corazón se le detuvo.
El mundo se le volvió estrecho. La sangre sobre el mármol era una imagen demasiado real, demasiado injusta. No, susurró Isabela, golpeando la puerta con la palma, como si pudiera abrirla con desesperación. Marco, Rosa intentó detenerla. No, dijo, firme. Él te dijo que no abrieras. En sus ojos se llenaron de lágrimas. Si sales, te encuentran. Ana Isabela temblaba. Las piernas le fallaban. Se apoyó en la pared, sintiendo que se deslizaba hacia el suelo. En la pantalla, Marco seguía de pie, pero su cuerpo parecía pesado. Dio una orden por radio. Se escuchó: «An, retírense, cierren el perímetro, no los persigan, que nadie suba a los atacantes». Al parecer, comenzaron a retroceder. Algunos huyeron, otros fueron detenidos, pero Isabela apenas podía procesarlo. Solo veía la mancha roja creciendo en la camisa de Marco. Solo pensaba: ¿está herido por mí? An está sangrando por mí. En la radio interna volvió a sonar una voz entrecortada: «An, jefe herido, pero de pie controlando». An, otra voz: «An, Bruno no está aquí». Mandó a otros. An, la palabra. Mandó le revolvió el estómago a Isabela, porque confirmaba lo que ella ya sabía. An, Bruno no solo quería recuperarla, quería castigarla. Y castigar a Marco por atreverse a protegerla. Pasaron minutos que se sintieron como horas. La puerta del cuarto de seguridad permaneció cerrada. Rosa seguía con la mano sobre la de Isabela como an ancla. Isabela lloraba sin ruido, lágrimas que caían sobre su propia ropa. No era solo miedo, era una tristeza profunda, como si el destino se burlara. Justo cuando alguien le ofrecía respeto, el mundo venía a arrancarlo. Finalmente, se oyó el sonido del seguro. La puerta se abrió. Marco apareció en la entrada, pálido, con el rostro tenso, sosteniéndose el costado. Un guardia lo acompañaba. Al verlo, Isabela se levantó de golpe, corriendo hacia él sin pensar. Marco lo sostuvo por los hombros, sintió la tela húmeda de sangre, sintió su respiración pesada. «An, Dios mío». Marco intentó sonreír, pero fue apenas un gesto. «Te dije», murmuró, con voz ronca, «que nadie te tocaba». Isabela negó con la cabeza, llorando. «¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué?». No podía terminar la frase. No quería escuchar respuestas que sonaran a sacrificio inútil. Marco la miró con una intensidad nueva. En sus ojos había dolor, sí, pero también una decisión que no se quebraba. «Porque no voy a dejar», dijo con esfuerzo, «que el miedo vuelva a ganar». Ana Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Lo ayudaron a sentarse en una silla dentro del cuarto. Un guardia pidió un botiquín. Rosa buscó gasas con manos temblorosas. Y en ese instante, Isabela comprendió que el momento más oscuro no era el ataque en sí. Era la posibilidad real de perder a quien le había devuelto un poco de dignidad. Marco apretó los dientes cuando Rosa presionó la herida. Isabela le sostenía la mano, desesperada, sintiendo la fuerza de sus dedos aferrándose a la vida. Marco respiró hondo y susurró, casi inaudible: «No llores». Todavía no, An, pero Isabela no podía parar. Porque a veces el amor nace así. No con flores, no con promesas, sino con una verdad brutal. Con un hombre sangrando por protegerte. Con una mujer que, por primera vez, no huye y se queda temblando frente a la posibilidad de perder. El cuarto de seguridad se llenó de un silencio tenso, roto apenas por la respiración pesada de Marco y el roce apresurado de las gasas. El olor metálico de la sangre se mezclaba con el del alcohol antiséptico. Isabela tenía las manos manchadas de rojo y no se dio cuenta hasta que Rosa le acercó una toalla limpia. La sangre no le daba asco. Le daba miedo, miedo de perder, miedo de que esa decisión valiente tuviera un precio irreparable. Marco apretó los dientes cuando Rosa presionó la herida. No gritó, no maldijo. Is autocontrol, incluso herido. Decía mucho del hombre que era. Isabela le sostuvo la mano con ambas, como si pudiera transferirle fuerza con el contacto. Sus dedos temblaban. «Mírame», le pidió ella, con una voz quebrada que no intentaba ser firme. «Por favor». Marco levantó los ojos. La miró, y en ese instante, todo el ruido del mundo pareció apagarse. No estaban los guardias, ni las radios, ni las paredes blindadas. Solo estaban ellos dos, y una verdad que ya no cabía en el pecho de ninguno. «Estoy aquí», dijo él, esforzándose por sonar tranquilo. «No me voy». Isabela negó con la cabeza, las lágrimas cayendo sin permiso. «No me prometas si no estás seguro», respondió. «Ya viví demasiadas promesas rotas». Tragó saliva. «No me dejes sola otra vez». Marco cerró los ojos un segundo. Esa frase atravesó la armadura que había construido durante años. La armadura del hombre que no siente para no perder. Del hombre que manda para no necesitar. Cuando los abrió, su mirada era distinta, más desnuda, más humana. «Escúchame», dijo con voz baja. «Sí, me pasa algo. No fue por ti. Fue porque elegí». Isabela sintió un golpe en el pecho. «No quiero que elijas morir», susurró. Marco negó despacio. «Elegí vivir distinto». Rosa
Terminó de asegurar el vendaje provisional. Necesita atención médica, dijo, con urgencia contenida. Pero está estable. Marco asintió. Un guardia informó que el perímetro estaba controlado, que los atacantes se habían retirado y que la policía había sido alertada por vecinos. Esa palabra policía cayó como un presagio. El mundo de sombras estaba chocando contra la luz. Isabela seguía sin soltar la mano de Marco en él. La apretó de vuelta, como quien dice sin palabras: Ann, estoy aquí, aguanta conmigo. Y en ese apretón hubo algo más que gratitud. Hubo reconocimiento, el reconocimiento de dos personas que habían sido heridas por el mismo veneno, el miedo. Mientras lo ayudaban a levantarse para trasladarlo a una habitación más segura, Marco se detuvo. El movimiento le arrancó un gemido involuntario. Isabela lo sostuvo por la cintura instintivamente. Sus rostros quedaron muy cerca. Ella sintió su respiración tibia, irregular. Vio el cansancio en sus ojos. Vio, también, una tristeza antigua pidiendo descanso a Marco, dijo ella, y no supo cómo seguir. No había palabras suficientes para explicar lo que sentían: culpa, gratitud, afecto, temor, algo más profundo que todavía no se atrevía a nombrar. Marco la miró con atención. No me mires así, murmuró. ¿Así? ¿Cómo? Como si yo fuera lo único que te sostiene. Ann hizo una pausa. Quiero que te sostengas tú también. Isabela respiró hondo. Estoy aprendiendo, respondió Ann, pero esta noche te necesito. Marco no apartó la mirada, no huyó. Ann, ese fue el gesto más grande, porque huir de lo que se siente es fácil cuando uno ha hecho de la dureza una casa. Quedarse es lo difícil. En la habitación contigua, lo recostaron con cuidado. Rosa acomodó almohadas. Isabela se quedó de pie al lado de la cama, sin saber si debía irse. Marco la observó, y por primera vez no hubo órdenes en su voz. Ann, quédate, dijo. Isabela se sentó en la silla junto a la cama. Tomó la mano de Marco otra vez. El silencio se acomodó entre ellos, distinto al de antes. Al no era amenaza, era intimidad. Pasaron minutos largos. Marco respiraba mejor. El color le volvió un poco al rostro. Isabela, agotada, apoyó los codos en la cama y bajó la cabeza. Las lágrimas, ahora más tranquilas, cayeron sobre el borde de la sábana. No lloraba solo por el susto, lloraba por todo lo que había callado durante años, y que esa noche había encontrado salida. Isabela, dijo Marco, con suavidad. Ella levantó la cabeza. No llores como si todo terminara aquí, Ann. Es que pensé que ibas a morir, respondió ella sin rodeos. Y no estaba lista. Marco tragó saliva. Yo tampoco estaba listo. Para sentir esto, hizo una pausa, buscando palabras que no usaba. Pasé la vida entera cerrando puertas. Y tú entraste corriendo por una. Isabela sonrió entre lágrimas. No era mi intención cambiarte. No me cambiaste, corrigió él. Me obligaste a elegir en ese intercambio. Dejó el aire cargado. Isabela sintió un impulso que no nació de la razón, sino del corazón cansado de huir. Se inclinó hacia él, despacio, como si le pidiera permiso con el cuerpo. Marco no se apartó. No adelantó el movimiento, esperó. Ann, ese respeto, fue el último empujón. Isabela lo besó. No fue un beso perfecto ni calculado. Fue un beso tembloroso, salató por lágrimas, torpe y honesto. Un beso de gratitud y miedo. Un beso que decía: Ann, sigo aquí, no me voy. Marco se quedó inmóvil un segundo, sorprendido por la fuerza del gesto. Luego respondió con una suavidad que nadie le conocía. No fue posesivo, no fue urgente. Fue un reconocimiento, como si ese beso cerrara una herida que llevaba años abierta. Cuando se separaron, Marco apoyó la frente en la de ella. Su voz salió apenas audible. Ahora ya no huyo de lo que siento. Ann. Isabela cerró los ojos. Esa frase se le quedó grabada como una promesa que no necesitaba juramento. Afuera, la noche comenzaba a retirarse. La casa seguía en alerta, pero algo había cambiado para siempre. ¿El ataque había terminado? Sí, pero la verdadera batalla acababa de empezar. La batalla de elegir la verdad sobre el orgullo. En los días que siguieron, Marco tomó decisiones que nadie esperaba. Llamó a su abogado. Llamó a un contacto antiguo de la fiscalía. Pidió protección para Rosa y para Isabela. No habló de venganza. Habló de cierre. Entregó información, nombres, rutas, documentos. No lo hizo para quedar como héroe. Lo hizo porque entendió que el poder que no se somete a la conciencia termina devorándose a sí mismo. Bruno intentó moverse, pero ya era tarde. Las piezas empezaron a caer. La justicia, lenta y torpe, comenzó a hacer ruido. No hubo celebraciones, hubo consecuencias, y Marco las aceptó con la frente en alto. Isabela lo acompañó en silencio, aprendiendo a no esconderse. Habló con un terapeuta, llamó a su madre y dijo la verdad, llorando y riendo a la vez. Estoy a salvo, le dijo. Y esa frase fue una bendición. Una tarde, Marco se sentó a la mesa del comedor, sacó del bolsillo el anillo viejo y lo dejó sobre la madera. Isabela
Lo miró. Ya no me pertenece, dijo ella. Es del pasado en Isabela. Entendió el gesto, no era olvido, era despedida. Caminaron por el jardín sin escoltas. El sol era tibio, las hojas se movían con una brisa suave. Marco tomó la mano de Isabela, sin apuro. Ella no se tensó, se permitió quedarse. ¿Sabes qué aprendí?, dijo Marco, mirando al frente, que el dinero puede gritar muy fuerte, pero el corazón, cuando despierta, habla más claro. Isabela sonrió, y yo aprendí que el amor verdadero no humilla. Se detuvieron bajo un árbol. Marco la miró con una serenidad nueva. Tú no me salvaste, dijo. Me hiciste elegir. Isabela respondió, con voz firme y dulce. Yo solo corrí. Tú me enseñaste a quedarme a veces. El amor nace en la oscuridad, solo para enseñarnos a salir a la luz. El amanecer llegó sin estruendo, como llegan las cosas verdaderas después del caos. La luz entró por las ventanas de la mansión con una suavidad nueva, casi tímida, iluminando rincones que siempre habían vivido en penumbra. Para Isabela, ese amanecer no fue solo el fin de una noche violenta, fue el primer día en que despertó sin sentir el peso inmediato del miedo sobre el pecho. Marco seguía en reposo, vigilado por médicos discretos y por Rosa, que no se movía de su lado. La herida sanaba lentamente, recordándole a cada respiración que las decisiones valientes dejan marca. Isabela se sentó junto a la cama, con un cuaderno en las manos. No escribía para contar una historia bonita, sino para ordenar la suya. Anotaba pensamientos simples. No fue mi culpa. Huir también es valentía. El amor no debe doler. Marco abrió los ojos y la vio escribir. Sonrió. ¿Opinas? ¿Planeando escaparte?, preguntó, con un tono que mezclaba ironía y ternura. Isabela levantó la vista y negó. No, planeando quedarme, pero esta vez, conmigo misma. Marco asintió. Eso es lo más difícil. En los días siguientes trajeron movimientos que nadie en ese mundo esperaba. Marco cumplió lo que había iniciado. No hubo marcha atrás. Compareció con abogados, entregó documentos, nombres, estructuras. No intentó limpiar su imagen con discursos. Aceptó su historia con responsabilidad. Renunció públicamente a negocios ilegales y colaboró con un programa de transición y protección que buscaba desmantelar redes sin más sangre. Muchos lo llamaron loco, a otros traidor. Marco aceptó cada palabra como parte del precio. Bruno Santini fue detenido semanas después, atrapado por aquello que siempre creyó controlaran su propia soberbia. No hubo enfrentamiento final glorificado, no hubo humillación pública, hubo justicia. Y eso, para Isabela, fue suficiente. No necesitaba venganza para sanar, necesitaba cierre. Una tarde, Marco salió de la mansión con Isabela sin escoltas. Caminaron por una calle común, con tiendas pequeñas y vecinos que no sabían nada de mafias ni de pactos rotos. El sonido de una radio vieja, el olor a café recién hecho, una señora barriendo la vereda. Isabela miró todo con atención, como quien vuelve a aprender el mundo. ¿Tienes miedo?, preguntó Marco. Isabela pensó un momento. No como antes, respondió. Ahora sé que, si aparece, puedo decir no. Y quedarme en. Marco la miró con orgullo silencioso. No el orgullo del poder, sino el orgullo de ver a alguien reconstruirse. Esa noche, al volver, Rosa los esperaba con la mesa puesta, un mantel sencillo, pan caliente, una vela encendida. Para agradecer, dijo Rosa, no por el dinero, ni por el poder, por la vida. Comieron despacio, rieron poco, pero de verdad. Marco miró la vela y murmuró, Dios los bendiga. Por elegir distinto. No fue un sermón, fue un reconocimiento. Semanas después, Isabela retomó sus estudios. Entró al aula con nervios, sí, pero con la espalda recta. Ya no bajaba la mirada. Había aprendido que la dignidad no se pide, se ejerce. Marco la acompañó el primer día y se quedó afuera, respetando su espacio. No necesitaba poseer para amar. Había aprendido eso. Una noche tranquila, Marco sacó una pequeña caja. No era la del anillo viejo. Era nueva, sencilla. No quiero prometerte un mundo perfecto, dijo. Quiero prometerte, ¿verdad? Isabela lo miró, serena. Eso es todo lo que siempre quise. Se abrazaron sin prisa, sabiendo que el futuro no sería fácil, pero sería honesto. Antes de dormir, Isabela dejó el rosario sobre la mesa de noche, no como amuleto, sino como símbolo de gratitud. Pensó en la chica que había corrido descalza bajo la lluvia. Pensó en el hombre que había aprendido a bajar el puño y levantar la conciencia. Y entendió por fin el sentido de todo. Porque nadie es solo lo que el mundo dice que es. Porque el orgullo encadena, pero el perdón libera. Porque el amor verdadero no humilla, cura, y a veces, cuando el dinero habla demasiado alto y el corazón se calla, basta un abrazo sincero para despertar la conciencia y reescribir un destino entero. Si esta historia tocó tu corazón, dime en los comentarios de qué ciudad nos miras. Del 0 al 10, ¿qué nota le das a esta historia? Y si te quedaste hasta el final, escríbeme la palabra secreta que apareció en el camino. Suscríbete
y acompáñanos en la próxima historia. Bendiciones para quienes eligen amar, incluso en los días difíciles.